pierde su nivel. Mira, así como un mercadólogo, recuerdo una parábola de Jesús que decía: hacer amigos con ganancia deshonesta, como hizo un trabajador de una empresa, que el dueño lo botó en la parábola, yo parafraseando, y realmente el dueño lo botó y él dijo: bueno, voy a agarrar a la gente que le debían a mi dueño, le voy a decir: fulano, ¿cuánto te le debía? 100 pesos, pague 50 y déjelo así, está saldado. Oh, gracias. Y le pagaban 50 y así hizo con todito. Y cuando le llevó el dinero al dueño, dijo: wow, pero tú eres un hombre bueno, un hombre que me está haciendo ganar dinero, mira como todo lo que me debían me pagaron, te voy a poner de nuevo donde tú estabas. Y dice Jesús: así como hizo ese hombre, hacer amigos con ganancia deshonesta, porque los hombres de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y nosotros hablando de mercadeo, se me ocurrió también que nosotros también tenemos que tener ciertas habilidades de engagement, como dicen, de alcance. No simplemente predicar y ya, es tener como esa sagacidad de hacer que el mensaje sea atractivo para la gente. Y eso te lo enseñan en mercadeo. Parte de eso, tuve ese anuncio. Para esa introducción, mira lo que le pone. Una flor ¿de qué? Girasol. Para atraer la atención Yes. al tema. Un día soleado, porque se ve que está como si fuera un día soleado, como cuando está cayendo el atardecer. Sí, hay como un arco iris detrás. No, El mira, reflejo del Que es sol. un publicista, eso es lo que hacen los. Exacto. Exacto. Mira, por ejemplo, cuando nosotros enganchamos jóvenes, actividades como la del fin de semana Yes. son una buena idea, Yes. porque eso es lo que le gusta. Hay que ser atractivo para... Esa es la idea, porque Exactamente. un muchachito aquí en un culto normal como lo hacemos, tal vez se quiera ir. Sí. Exacto. No, que ellos se duermen y Claro. no pelean, y lo que quieren es otra cosa. Yo fui niño y yo me dormía en lo oculto. Pero lo oculto de ellos es diferente, por eso que Exacto. se le busca la forma que ellos sean los dueños de su Yes. Hay que ser dinámicos. Sí. Pero bueno, vamos a empezar, yo creo que ya... Sí, ya hemos hablado muchísimo. Sí, y gracias a Dios tiene que ver con el tema de hoy. Nosotros tenemos como tema instrucciones para los discípulos cristianos. Y la instrucción que tenemos más importante realmente es la predicación del Evangelio, como ustedes sabrán. Y me gustó mucho una anécdota que hay en el maestro, que dice: imagínese que hay una enfermedad como el COVID, por ejemplo, el COVID-19, está arrasando con toda la humanidad, y pues de repente tenemos que Miriam tiene la cura, pastora, y Miriam se queda con su cura, se la da a su familia y se queda callada. Qué egoísta. Entonces, del mismo modo, actúan los cristianos que conocen que el mensaje de la salvación se puede compartir con más personas y no lo hacen. Simplemente actúan como el atalaya que describió Ezequiel, que decía: si el atalaya ve el peligro, si está encima de la torre y veo el peligro de lejos y no avisa a la ciudad, la sangre de todo el que muera correrá por encima del que no avisa. Pero si él avisa y la ciudad no se apercibe, la sangre de ellos correrá por ellos. Y vamos a ver algo similar aquí cuando Jesús le dice: donde no los reciban a ustedes, sacúdense el polvo y sigan su camino. Hay que entenderla de sacudir. Sí. Entonces, vamos a empezar. Mateo capítulo 10. Miriam, pastora. Vamos a hacerlo La familia toma. progresivo. Es la clase número 4. Miriam tiene ahí la guía. Yo te voy a llevar. Pero de regalo, me va a ver la de esta noche. No es que ya la compré, no, la de muy pequeña para mí. Ay, me la estás regalando, me la estás regalando.
Claro. Ay, gracias, pastora. ¿Y no sabes que el perro me dejó la Biblia y no la dejó a mí, no? Ay, mi madre. ¿A quién se la da? Ay, ojo, yo la dejé en la mecedora afuera. Encima de la mecedora, pues ya estaba leyendo ese día y se me quedó ahí. Y no, el perro la agarró de la mecedora y la desbarató. Pero Ay, no vaya padre. lejos, pastora. Que esa noche, cuando yo voy a acostar, yo la vi. Y algo me dice, coge la Biblia porque el perro te la va a romper. Ay, Mire, se no. lo juro por lo más sagrado, así mismo me mandó ese pensamiento. Y no hice caso. Ay, no, te La pasó dejé lo que ahí, Dios te habló. me avisó exactamente. Para así mismo, mira, textualmente, coge la Biblia porque el perro la puede coger. Eso es para que Ay, escuche la voz Y de te la va a Dios. romper. Y yo como que, pero nada, pues es una mecedora, ¿qué es lo que va a hacer? Y agarré y me acosté. Y así mismo. Así mismo vino el perro, lee la Biblia. Al otro día no me quedó de otra que pedirle perdón a Dios por estar de... Sí, pero no aventura. escuchar. Claro, que fue literalmente corre. Oh, el Dios. perro, el perro. Entonces, Mateo, Mateo capítulo 10. Pero que va a leer, que yo voy a leer. Ah, pues yo tengo la Biblia ahí. Entonces, miren cuál es el versículo clave de este estudio. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiáis leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios, de gracia recibisteis, da de gracias, como dice el verso. Entonces, tenemos la misión de como recibimos esto por gracia, como recibimos esto de gratis, como recibimos esto porque a Dios le plació, así nosotros debemos tener la responsabilidad de hacerlo. Como decía la pastora, no podemos ser egoístas. Entonces, dentro de la introducción tenemos compartir el evangelio, no debe ser visto como algo opcional para el cristiano. Hay un verso bíblico que dice que el que sabe lo bueno y no lo hace es pecado. Simple, eso no tiene ni que explicarse. Entonces hay que compartir el camino de la salvación a los que amamos como también a los desconocidos o extraños. No hay distinción de persona al momento de predicar. La declaración de las buenas nuevas, como también ayudar a otros a vivir una fe práctica, es parte del discipulado. Ya luego de que se convierten, también es responsabilidad de nosotros enseñar cómo vivir la fe correctamente. Entonces, tal vida es el corazón del discipulado. Obviamente, educar a aquellos que aceptaron el mensaje y hacer discípulos, como dice. Hoy estudiaremos las instrucciones de Cristo para nuestra vida cristiana. Ya hemos visto muchas clases del discipulado, el costo del discipulado, lo que implica ser un discípulo y todo lo demás. Ahora vamos a ver el mensaje central de el discipulado, del discípulo, del que acepta el Señor. Entonces vamos a leer, Miriam, tú tienes ahí el capítulo 10, léeme del 1 al 4 para ir empezando. amén. Yes. La palabra de Dios viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, elección de los 12 apóstoles. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, luego Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el cobrador de impuestos, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Yes. Entonces tenemos aquí que ellos eran de variado trasfondo. Pedro, Andrés, Jacobo eran pescadores, Mateo recaudador de impuestos, Simón un celote rebelde en contra de Roma. Creo que en la clase pasada fue que hablamos de los celotes y haciendo un pequeño resumen, pescadores, ustedes saben lo que es eso. Mateo era recaudador de impuestos. Cuando una nación es esclava de otra nación, la nación que esclavizó a la otra le cobra impuestos. Dice, bueno, mira, yo te voy a dejar tranquilo, quieto, siempre y cuando tú me des una comisión mensual.
por decirlo así. El impuesto era un impuesto involuntario, es decir, que era Sí. un impuesto al Estado romano. Ujú. Era como la esclavitud de Trujillo. Trujillo era un dictador. Sí, No esclavizaba, pero era un dictador. sí. Entonces pagaban un impuesto que se lo cobraban a todo el mundo. Entonces, ¿a quién le cobraba a ellos? Bueno, pues cobraban por los juegos. No es el ITV de ahora, ¿eh? No. No, Era literalmente un pago impuesto. Impuesto. impuestos, Sí. Sí. Entonces iban y usted tenía que pagar. Ujú. Usted iba a pagar. Entonces, esa era como si fuera una imposición. Una imposición, claro. de dictadura. Sí. Porque no decía por qué. Porque, Ujú. por ejemplo, usted sacaba la cédula, pero la cédula se sacaba todo igual. No. Si usted declaraba que usted tenía casa, tenía carro, entonces le cobraban. Sí. Mucho De guay. acuerdo a lo que tuviera. Y Yes. así era la calle, tenía finca. Pero usted tiene, por favor. Entonces no era ¿cómo se llama? Era algo dictatorial. Y lo usó Trujillo, Ujú. y Trujillo era el maestro de usarlo para Venezuela, Yeah. para Haití y para algunos. No Ese sé si sistema Franco lo llegó a dictatorial. usar, pero yo creo que Franco era más, pero también lo usó. Más permisible. Sí, ¿cómo se llama el de México? El dictador de México, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué pasó ahora? Solo Porque dictadores es que ahora- viejos. Los más viejos, que eran los más fuertes, porque duraban muchísimos años. Yo creo que No Franco en recuerdo. España duró 44 años. México duró, no sé si fueron 40. Es decir, que eran Este hombre de Cuba también duró muchísimo. 20 años. Fidel. Y Trujillo aquí 31. Sí. El caso es que, como dice la pastora, es así. Por ejemplo, los impuestos de ahora del país Eso tienen sus excusas de que arreglamos la calle, cosas del Estado. lo establecen por ley, Sí. pero no se le atribuye al gobierno, Ujú. sino al Estado. Exacto. Pero esta vez era imposición de Yes. Una gobierno. imposición. Sí, del presidente. Y para colmo, lo que hacían los romanos era que ponían a los mismos judíos a cobrarle a los mismos judíos. Claro, y era lo que viven ahí. Entonces, Oigan este el hombre- odio de todo el pueblo. sí, por eso era que la gente lo odiaba. Entonces, Mateo, el escritor de este evangelio, era cobrador de impuestos antes de aceptar al Señor. Entonces, Simón era un celote, que la línea de los celotes y los cananitas es lo mismo, es la misma palabra, lo que pasa es que están en idiomas diferentes. Eran políticos. Sí, eran políticos guerrilleros que trataban de liberar al pueblo de Israel a la fuerza, matando gente, saqueando, haciendo lío y así. Más o menos como el Che. Que el Che, como quería que toda Latinoamérica sea socialista, él armaba grupos guerrilleros para derrocar el Estado. El caso es que Jesús tenía de todo ahí. Y por eso la variedad de sus mensajes. A veces Jesús decía, si te dan si te dan una galleta en la mejilla, ponle la otra. Si quieren quitarte el abrigo, dáselo. Si te dicen que camina una milla, camina dos. Porque Jesús sabía que dentro de sus discípulos habían rebeldes. Habían gente que seguían la causa de los celotes, que era liberar el pueblo a la fuerza, que no soportaban a los romanos y que si un romano le topaba podían hacer cualquier locura como él. Entonces el pueblo de Israel pasó de una esclavitud a otra. Ay, sí. Sí, de esclavitud en esclavitud. Mira, los asirios agarraron a la nación del norte. Acabaron tanto con ellos porque Israel se dividió. Se dividió. Todos salieron de Egipto. Sí, se dividió en Judá e Israel arriba. 10 tribus se dividieron de Judá y de Benjamín. Judá y Benjamín se ligaron y ya se le llama Judá los dos. El caso es que Asiria agarró las 10 tribus que quedaron arriba,
acabaron con ellos y ellos lo que terminaron ligándose con los asirios y con toda la nación y se dispersaron. Entonces Judá pasó por 4 gobiernos. Eso fue el de Babilonia, los recogieron los medo-persas, después vino Alejandro Magno, sacó a los medo-persas y también Antíoco Epífanes invadió Israel y después los romanos sacaron a los griegos y también invadieron Israel. Hasta Y el tú es que- 47 los judíos tuvieron más. Sí, Ay, qué señor, ¿quién llevaba la 47 cosa? fue. sí, 1948 yo creo, 47, 48, que fue cuando ya por fin dijeron que Israel era un estado libre, independiente y que era una nación. Sí. Pero Israel pasó muchísimo, lo agarraron los nazis, lo agarraron, Los alemanes lo llevaron a un estado de destrucción. sí, los Bueno. nazis eso Y ahí fue el porque final. ellos, los judíos llegaron aquí, en República Dominicana. Ah, sí, y lo acogieron muy bien. Trujillo fue que lo acogió a ellos perfectamente bien. Yo creo que eso es una de las fortunas de este país, de por Sí, qué, Y todavía ellos todavía están aquí. sí, y Viven trajeron aquí. No, El muchas, salame Sosúa. yo creo que sí, El Ellos salame, todos- no, el queso. el queso. El queso holandés. El queso holandés. Y vienen de todo. Bueno. Entonces ellos tenían en común lo siguiente, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Celotes, pescadores, recaudadores de impuestos, contables, todo eso. Porque recuerden, bueno, en hebreo los números son letras y las letras son números. O sea que si tú eres escriba, todo el que era escriba era contable también. Porque lo mismo todo. Las letras son números, los números. Si tú dices A, tú dices 1. Si tú dices 1, estás diciendo A. Así allá. Entonces, dentro de los discípulos, Judas sabía manejar las finanzas, Felipe sabía manejar las finanzas, y también había todo tipo de profesionales ahí que lo dejaron todo por seguir el Evangelio. Que no quiere decir que tengamos que dejar nuestro trabajo, sino que debemos conocer que Dios es el primer lugar de todo. La prioridad. Yes. Entonces Jesús da instrucciones precisas para compartir el mensaje del reino de Dios. Ejerce autoridad para realizar los milagros. Vamos a leer desde el verso 5 hasta el 16, como dice aquí. Dale, Misión de los 12. yes. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por camino de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Déjalo ahí. Entonces, ¿cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Bueno, como yo te dije ahorita, es la nación del norte, que cuando Asiria lo invade, pues ellos se ligaron con todo el mundo y ya no se sabía quién era israelita y quién no era israelita. Entonces Dios le llama a esa nación Efraín. Por eso que dicen las profecías, yo creo que Jeremías, que dice, palo de Efraín y palo de Judá. Recogeré a Efraín de todas las naciones de la tierra y lo traeré de vuelta. Sí, señor. Porque Efraín, que representan las 10 naciones del norte, se dispersaron por todo el mundo. Cuando viene a ver, tú eres judía y no lo sabes. Perdón, tú eres israelita y no lo sabes. O tiene descendencia israelita, pues ellos se ligaron todito con todo el mundo. El caso es, Miriam, que las ovejas perdidas de la casa de Israel son esas. Se perdieron, se dispersaron. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos ahora que por el camino de gentiles no vayan? Porque Jesús sabía que lamentablemente los discípulos tenían un problema nacionalista. Tenían un problema. En una ocasión, Jesús quería celebrar con sus discípulos la Pascua y estaban buscando una casa donde quedarse y pasan por Samaria y nadie le da nadie lo hospeda ahí, porque a diferencia de los judíos si te ven caminando te dicen ven, quédate aquí, te dan agua, te dan comida, lo que sea. Pero los samaritanos no tenían esa cultura y nadie le dio, incluso lo sacaron de la ciudad. Y los hermanos del trueno, que así le llaman los evangelios, Juan y Jacobo, que eran discípulos de Jesús cercanos, le dicen a Jesús, Señor, Maestro. Eso está en Lucas capítulo 9.
¿quieres que oremos como Elías para que descienda fuego del cielo y lo consuma todo? Sí, porque los judíos tienen poca paciencia con los gentiles. Y yo había dicho aquí que había una escuela de pensamiento, que eran los chamaitas, que ellos decían que el gentil podía volverse judío, podía circuncidarse, podía guardar todos los mandamientos y como quiera se iba para el infierno. Eso decían ellos, para que tú veas qué tan fuerte era su nacionalismo, su racismo. Pero entonces, o sea, la gente de Israel en la actualidad vienen siendo los mismos judíos. Sí. Pues ya hay que decirle judíos, porque como te dije, las otras 10 naciones. Ajá, se quedó en Judá. Sí, los únicos que se quedaron puros fueron los judíos que no se ligan con nadie, que siguen siendo judíos. Y ese mismo pueblo es el que todavía está esperando la venida de Cristo. Yes, O sea, del Mesías. del El Mesías. Mesías. En la No tierra. todos, no todos. No Pero todos, que solo tienen, los ¿cómo ju- se llama? Los judíos ortodoxos, Sí, que los tienen, ultra ortodoxos. somos, siguen los lineamientos de Moisés. yes. Entonces ellos nomás creen en la ley y todavía para ellos. Sí, hay judíos tanaitas que no más creen en Pero, la o sea, cuando Jesús vino, Ajá. todas esas leyes que Dios le entregó a Moisés, él como que la restauró, como que Sí, te dio hizo cambios. el sentido correcto, la intención correcta del mandamiento. Porque, por ejemplo, si yo te digo que en la Constitución está que la persona que se roba un guineo es digna de muerte, yo no te estoy diciendo que a todo el que se roba un guineo lo mate, sino que te estoy diciendo que la persona que se robó un guineo es digna de muerte. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Bueno, la mujer que se encontraba en fornicación la apedreaban. Hacían la sequila, la apedreaban. ¿Qué le dijo Jesús? Es verdad, es digna de muerte la mujer que se encuentra en pleno acto de adulterio, pero nosotros tenemos que practicar misericordia. Y comenzó O sea, se merecía morir, pero no era nadie para matar. No era una obligación y tampoco nosotros teníamos el derecho de ejercer eso, porque todos... Pues yo me imagino entonces que en la actualidad ellos no creen en el Nuevo Testamento. No. No, ellos todavía no lo creen. No lo creen. No. No, que imagínate. Y cuando ellos hacen la sentencia, es como persona ignorante, ¿verdad? Ignorado. Yo no puedo aceptar que este sea, porque el problema de ellos era que no consideraron No, porque que era una Jesús- persona humilde, ellos estaban esperando a alguien como más. que Jesús era el Mesías. En primer lugar, viene una descendencia de origen que no es judía pura. Porque él viene de quién? De la descendencia de... No de Ruth. De Abraham. No de Ruth. De... De los moabitas. De Orfa y... ¿Cómo es la otra? La descendencia de... Ay, Dios mío. ¿En cuál parte? Porque esa Estoy de- genealogía es... de Noemí, ¿verdad? De Ruth. Ruth con Obed, ¿cómo se Con llama? Orfa, las dos, una vez el Señor. Sí, su es pueblo y la Ruth, otra Ruth. dijo, yo me voy contigo. Ruth la moabita, Y Ruth la Dios será moabita. mi Dios y tu tierra será mi tierra. Ella se convirtió Con en vos, judía. con vos. Estoy buscando ese nombre, Sí. vos. Entonces vos es verdadero judío, Sí, pero ella no. ella es moabita. Entonces ya Jesús viene de esa descendencia. Ujú. Ya Los va. moabitas no eran bien vistos porque no fue supuestamente que Moab procreó con sus hijos. Exacto. O sea, Lot, Lot era. sí, la hija Le dijo que no había lo marido. emborrachó. Ellos creían realmente que no había. marido. Ellos creían que ese fuego había caído sobre todo el mundo. Y ya se había acabado todo. Ahora bien, de ahí es que ellos viene la confusión. Entonces el hombre dice, este joven no es letrado. No era de los que estaban en el Sanedrín estudiando, no. Era María, pero cuando van a buscar a María, dice, pero sí.
dudaron. Ellos dudaron totalmente. Ahí fue la duda de ellos y se encerraron ahí. Para el cumplimiento de la palabra. Sí, era necesario. Sí, para que se cumpliera. Era necesario. Y ahí vino que no aceptaron que ese podría ser el Mesías. Entonces cuando iban ahí, ¿por qué hace tantos milagros? ¿En nombre de quién? Entonces Jesús hacía cosas contrarias a lo de él. Sus discípulos ponían sin lavarse las manos, y era 7 veces que había que lavarse las manos. Sí, hacer el rito del lavamiento de manos. Jesús caminaba los sábados. Y Hacía predicaba. funciones los sábados. Y sanaba. Entonces dice, ¿por qué? Es un hombre extraño. Pero ¿y por qué me dice que va a derribar este templo? Sí. De tantos años, ¿por qué me dice que lo va a derribar? Pero eso no le está hablando del templo físico, sino del templo de él. De su cuerpo. Y eso, todas esas cosas, ellos lo veían mal. Pero no era que ellos estaban en el pecado, sino era como para que se cumpliera. Y hasta el día de hoy ellos todavía están esperando ese Mesías prometido de Isaías, de Ezequiel, de y Zacarías. todos los profetas. Porque no todos los profetas no fueron profetas para él tampoco, para ellos. No todos. No Exacto. todos. Porque por ejemplo, Daniel, nosotros lo tenemos como un libro profético, ellos lo tienen como un libro histórico. Sí. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, a Josué, no lo tenemos como un libro profético, pero ellos sí lo tienen como, como uno de los profetas, y también a Daniel Y a nosotros lo tenemos como histórico. como historia. Pero Josué no fue rey. Lo que pasa es que la definición de profeta de ellos, que yo creo que está correcta, no es la que nosotros tenemos, que es simplemente una persona que habla de algo que va a pasar en el futuro. Para ellos un profeta es un enviado, Seguro que sí. uno que representa, Es lo correcto. que es un líder y que guía. Es un profeta. Sí, sí, sí. Entonces, el asunto está, Miriam, que ellos no creen en Jesús realmente porque lo que nosotros esperamos que Jesús haga en su segunda venida, ellos esperaron que Jesús lo haga en la primera. Porque para ellos es una sola. ¿Entiendes? Sí. O sea, ellos están esperando el reino, la manifestación del reino, que no se manifestó cuando Jesús vino, pero que nosotros sabemos que se va a manifestar cuando Él vuelva a la tierra. Y nosotros como sabios sabemos que ellos lo van a ver así. Exactamente. Entonces al final vamos a terminar creyendo en el mismo Mesías, Sí, porque sí. ellos van a ver a quien crucificaron, así dice la Su Biblia. Salvador redimido que lo va a redimir. Yes. Ellos lo van a ver. Entonces las ovejas perdidas de la casa de Israel también nos representan a nosotros, porque eso se ligó por todo el mundo. Pero Jesús le tiene que decir a ellos, no coja por ahí, porque Él sabía que no estaban listos para eso. Ya en Mateo 28, ya ahí sí le dice, ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Como que tú sepas, por ejemplo, que tu hijo tiene vicio con los Nintendo, y que en la esquina hay un club del Nintendo, tú sabes que él no puede pasar por ahí, porque si pasa se mete. Entonces tú le dices, mira, ve, cómprame eso en el colmado, pero vete por ahí. Pero por aquí es más cerca, pues tú dices, no, vete por ahí. Porque tú sabes que no puede irse por ahí, porque si se va por ahí, va a venir mañana porque se va a meter en el club. Sí mismo, Jesús, sabiendo la condición de sus discípulos, le dice, no se metan en Samaria, porque yo sé que si yo no ando con ustedes, fácilmente Juan ora para que lo consuman a todito. Exactamente. Incluso hubo una mujer pastora, la Sirofenicia, que venía donde el maestro a pedir ayuda y los discípulos no la dejan pasar. No la dejaron pasar. No, mi hermana, pero ruede de ahí. Claro, porque tenían ese sentimiento negativo Ese cero. hacia los gentiles. Y con su razón, porque su cultura permaneció dentro de los judíos nada más. Como te dije, los otros se ligaron, los samaritanos eran israelitas que también se ligaron, y como se ligaron tenían como 500,000 dioses. Ellos no quieren llegar a esa situación. Pero ya hoy en día ellos saben que solamente hay un solo Dios. Sí, O sí. todavía hay gente allá que tiene... Todavía hay samaritanos, sí. O sea, no, que idolatra a esos dioses que se ven en Sí, todavía hay samaritanos todavía. Pero judíos, nada más creen en Dios. Un solo Dios. Ellos son Dios y son nuestros hermanos, Sí. Porque ahorita hicimos la broma y ellos lo van a ver así. Sí, ellos lo van a ver así.
pero cuando pase la gran tribulación que venga el Señor a redimirlo, a salvarlo. Pero nosotros vamos a estar también, vamos a venir con ellos. Pues entonces yo no creo en el Apocalipsis. Ellos no creen en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nada. Y es muy difícil que crean en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento lo escribieron los seguidores de Jesús. Ajá, sí, claro. Tú sabes, entonces, Sería contradictorio. exacto, si no creo en Jesús, menos en sus seguidores, tú sabes. Entonces, el asunto de la predicación va así. Predico el Evangelio, suceden milagros. Le dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel primero. ¿Cómo yo sé? Escúchame, los judíos. Ujú. Los judíos aún son así, con ese celo. Sí. Pero es un pueblo turístico. Ujú. Nosotros vamos allá como cristianos, no nos van a echar, No, pero no le vamos a ir a predicar a su templo. No, exacto. Pero no es que ellos van a decir que ustedes no pueden Sí, visitar. de que salgan de aquí, no. No, ellos nos enseñan también su cultura. Sí. Es decir que Ay, me gustaría, sí. Me gustaría ir. Allá tú puedes ir a donde está la tumba de sí, Jesús. porque eso está ahí y ellos no nos molestan. Sí. Hay un recuerdo de aquí murió Cristo, aquí fue crucificado, Sí. aquí fue Enterrado. el primer sermón, Sí. aquí fue esto, aquí fue lo otro, todo eso está ahí. Está Yo un no podría recorrido. verlo, porque no molestan eso, Ujú. porque ellos no que son personas muy disciplinadas. Sí. La Biblia lo manda eso. De hecho, hay un mandamiento que dice, delante de las canas te inclinarás. O sea, cuando un judío se inclina en señal de respeto, no de adoración, de respeto, lo hace delante de cualquier anciano. Y hay veces que hay una caravana del Papa en Estados Unidos y los judíos que están ahí se inclinan en señal de respeto Por su cana. por su cana, sí. Ya son Y cualquiera ancianos. que lo ve dice, oh, pero mira, están adorando al Papa. no, No, señor. es por el mandamiento. Ellos son muy respetuosos, pero así mismo son muy conservados. Ellos tienen su propio hospital, su propio supermercado, su propia escuela. Sí, Sí. muy reservado, muy reservado. No se mezcla. No, pero por lo mismo que te dije, se mezclaron unos cuantos y se volvieron idólatras. Pues no podemos. Entonces, lo que quiero decir de esto es que cómo tú te das cuenta que, vamos a decir, en Turquía, quién es judío y quién no. Lo más fácil es eso. Tú no vas a tener que ir a un sitio y pedir agua. El que te abre la puerta y te da agua y te dice que entre es judío. Los demás, muy difícil que lo hagan. Muy difícil. Pueden hasta asustarse, pensar que tú eres un delincuente o lo que sea. Pero ellos lo tienen por mandamiento. Ellos siempre lo van a hacer. Siempre lo van a hacer. Entonces, en las naciones extranjeras había muchos judíos. De hecho, en Pentecostés... Yo me glorifico, como que yo me gozo saber, porque allá de que no se ven esas armas. No, como aquí de que el presidente anda libre, Sí. en una No, es que pequeña... donde una nación donde hay tanto respeto y Donde la tanta- constitución es la Biblia. Es- Tú sabes. Sí, pero el caso es que es el mundo alrededor lo ve el enemigo número uno. Sí. Y ellos no ven al enemigo, Y eso es profético también. ellos no ven al enemigo. Ujú. Pero, y entonces sí, porque también dice la Biblia que somos salvos, porque Jesús se sacrificó por nosotros Así para es. perdonar nuestros pecados. Ujú. Entonces ellos no son salvos. Ellos tienen una Ellos son promesa. amados por Dios, Yes. amados. Es decir, que Dios lo ama. Ujú. Por eso Es un pueblo escogido. guardado. Pequeña nación y Dios lo guarda. En medio del foco del fuego, pero Ujú. guardado. Hay el que se levante y haga ¿qué fue que cortaron? Un judío. Eso le costó a una nación pues, a su vecina. Palestina. No, a Israel, a Irak, Sí.
a Siria. Sí, Eso le todas esas costó a naciones son ellos la vecinas de destrucción Israel. su capital. Por el americano. ¡Pum, pum, pum! Fresco. Entonces a la... Chávez maldijo a la nación también y murió de cáncer. No, y Murió. ahí quedó enemigo totalmente de toda la nación. Esa nación es protegida por Dios. De hecho, la única nación en el Medio Oriente que puede decir que le nacen higos, que le nacen uvas, que le nacen muchas frutas, es Israel. Sí, señor. Lo demás es desértico. Todo lo que rodea a Israel es desértico. Con poco río. Ujú. No, pero mira, la verdad sí que Dios se pasa de bueno porque... Sí. Claro, hermana. ¡Es verdad! ¿Por qué usted se ríe, pastora? No, es verdad que Imagínate eso una pasa. nación con menos No, gente es que aquí. verdad. Eso que yo me gozo. Sí, menos personas que aquí. Israel es un país mucho más chiquito que República Dominicana. O sea, yo te comenté, estoy leyendo los primeros libros Ujú. y en verdad me ha impactado el hecho de que Dios, otra cosa, o sea, defiende a Israel, está con Sí. Israel y el pueblo de Israel hace y deshace y Dios como quiera siempre está ahí. Mira cuántos Amén. siglos han pasado y como Ujú. quiera Dios ustedes dicen, ama a ese pueblo con hechos. Otra, mira. Oye, 22 Y lo que- enemigos Hay que tener mucha lo rodean. hay que tener Y mucha lo grande es que todavía en la gran tribulación ellos van a pasarla. Sí. Van a pasarla y van a asustarse también. Pero no van a poder respirar. Se va a las armas todas preparadas, todas las que tienen ese mundo, Ujú. están preparadas sus cañones puestas para Israel. Yes, Y él dice, Señor, desciende. dice que, ¿será que temblará? Yo creo que va a ser como que la tierra se va a abrir, dice, y se entregará, dice que va a ser enterrado vivo. Los generales y los estos Yes. gobiernos que piensan que están unidos su ejército. En contra de Israel. Sí, que esa es la guerra de Armagedón. Armagedón. Oído de esa guerra de Armagedón. Dice que se secará el río Éufrates y pasarán todos esos soldados en contra de Israel. Y dice que Wow. cuando ellos crean que ya tienen toda la batalla ganada, vienen así, Vendrá el se Mashiach. matarán uno con uno. Yes. Israel libre. Hace nada. Hace nada. Oye, viene el Señor, mira. Ahí es que viene el Señor. Sí, Los sí. iglesias. Viene el Señor, establecerá su reino. Reino. Y ahí vamos a ser todito israelita. ¿Eh? Y ahí vamos a ser todito israelita. Israel será el pináculo de todo el Y mundo. ahí se unirá. Y todo el mundo se va a empezar a regir por la palabra. Amén. Esa va a ser la constitución de todo el mundo. del mundo. Y lo que nos vamos a asegurar de que esa ley se cumpla en todas las naciones seremos nosotros. Y el Señor Jesús es el que va a regir. Yes. Así que vendrá a gobernar con nosotros Ujú. a las naciones que quedaron. O sea que si te toca a ti, Miriam, en Villa Agrícola, en Villa Agrícola tienes que hacer lo que diga la palabra. Gloria al Señor. No, porque vamos a tener la mente de Cristo. Yes. Y habrá paz. Se va a eliminar la Ya hostilidad. no existirá el pecado, ni la envidia, nada de eso. El león va a jugar con la vaquita. Ah, sí, lo estaremos aquí nosotros. Yes, claro. No, que Esa es nuestra fe. Ah, o sea que, bueno, si no estamos aquí en cuerpo, o sea, David, la pastora. No, no, el cuerpo. Claro. No, o sea. Dice que si estamos muertos, Ajá. resucitaremos. Ok. Estaremos todos aquí. Eso era lo que quería. Sí, sí. Y tendremos memoria de, por ejemplo, ya que sabe que lo conocía a usted, que lo conocía a David. Bueno, ¿Quién sabe? parece que en el milenio no habla de conocimiento. Lo No. que conocemos, como habrá un conocimiento diferente, Sí. porque recuerda que ya no existirá el pecado. Ujú. Ya no vamos a recordar los hechos pasados. Ah, bueno, no vamos a recordar ninguno. De ninguna cosa Pero, más. cosas que nos va a traer tristeza, no vamos a recordar. Exacto. Nada. Si tu madre, que Dios tenga misericordia, no quiso convertirse o quien sea, tú no vas a recordar de eso.
Porque tú lo que vives es el presente. Yes. E imagínate, Somos como ángeles. cuando tú tengas un momento súper especial, tú no te acuerdas ni de deuda, ni de problemas. Tú estás viviendo ese momento. Claro. Tú estás viviendo, ya, eso es igual que en la iglesia, cuando se derrama la presencia de Dios. Usted va Tú y te la liberas. grita y no sabe si está feo o bonito. Aunque después del culto tú dices, wow, verdad que no le he pagado a fulano, verdad que tengo una clase pendiente. Pero cuando tú estás ahí, eso ni te cruza por la mente. Aleluya. Ay, Entonces- lo mejor de la vida es cristiano. Ujú. Por ejemplo, Pablo, cuando iba a cualquier ciudad, Pablo primero iba a la sinagoga. Porque la estrategia de Pablo era ir a la sinagoga, debatir con los judíos de ahí, de la palabra, ellos diciendo que Jesús no es el Mesías y Pablo diciendo que sí. Y bueno, los judíos de Berea, dice la Biblia, que confirmaban en las escrituras lo que Pablo decía. O sea, que se armaba un debate fuerte. Entonces Pablo se iba, algunos creían en el Evangelio y seguían a Pablo. Otros se quedaban ahí en la sinagoga. Entonces después de ahí Pablo empezaba la predicación en la ciudad. Y cuando formaba una comunidad ya tenía personas con experiencia en la Biblia que podía dejarlo como líderes. Entonces Pablo usó esa estrategia de ir primero a los judíos y luego esparcir el Evangelio. Una estrategia muy buena. Porque primero convenzo a la gente que conoce, Que conoce de Dios. claro, que puedo dejarlo como líderes después y no me arriesgo a dejar como líder a un nuevo convertido. El caso es que es muy buena estrategia. Y tenemos que tener pendiente que lo que hace que la persona se arrepiente es el mensaje del Evangelio. No son los milagros. Los milagros siguen la predicación. Cuando Jesús manda a predicar, dice él por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lo principal es la predicación del Evangelio, porque eso es lo que entra al corazón ¿verdad? Y cae en tierra fértil. Sin embargo, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Los que no creen no les seguirán señales, pero deben predicar el Evangelio, que es lo primordial. Ya los milagros fungen como una adición para que la gente crea, que la gente diga, wow, verdaderamente que Dios existe. Pero cuando la persona quiera formular su fe, lo hará en base a la palabra que se le fue predicada, no en base al milagro que vio. No, ya yo oro para no ser como el pueblo de Israel, que me olvido de lo que me dio. Tiene que ser, ¿Eh? tiene que hacerlo. Yo no sé si estoy mal o qué, pero ya ve que yo empecé a leer eso y dije, ay Dios mío, no me permite ser como el pueblo de Israel. Y aunque yo me esté muriendo, no me olvide nunca de lo bueno que tú has hecho por mí. Yes, De lo bueno que ha sido conmigo, o sea. porque eso ay, es Dios mío. importante. Entonces Mateo, vamos a leer desde el verso 17. Nosotros tenemos el privilegio que hemos creído en mi Redentor, que ya, Yes. que pagó mi pecado. Y ellos están viviendo a letra. Es que el problema es diferente. Es su interpretación de la palabra, que es su tradición, no la Biblia. La tradición le tiene la mente sesgada. Porque, voy a decir que la tradición es la interpretación de los sabios. Si la Biblia dice no uses el celular, no uses el celular. No. La Biblia dice, por ejemplo, no entres a internet. ¿Qué hace el sabio? Dice, bueno, a internet se entra con un dispositivo electrónico. Si yo no quiero que alguien entre a internet, para guardarlo más, yo le voy a decir mejor que no use ningún dispositivo electrónico. Y así tampoco entra a internet. Entonces, así ellos fueron añadiendo mandamientos. ¿Ve? Entonces, viene el sabio fulano, que tiene autoridad para legislar leyes, y te dice, el mandamiento que dice que no entre a internet se cumple no usando ningún dispositivo electrónico. Eso se queda como tradición, ¿verdad? Ahora, después viene otro maestro que también tiene autoridad para legislar y te dice, el mandamiento
que dice que no entre a internet, que Rabí fulano de tal dijo que se cumplía no usando dispositivo electrónico, lo que realmente él quiso decir es que tú no puedes estar a 10 metros de un dispositivo electrónico. Y así se fue agravando y agravando y agravando el mandamiento hasta que llegó un punto donde la carga que ellos imponían ni ellos mismos la podían llevar. ¿Entiendes? Entonces de un mandamiento venía uno y le ponía un cerco protegiéndolo, venía otro y le ponía otro cerco a ese cerco, y eso se volvió tradición. Sí. Y eso es la tradición. La tradición es la protección del mandamiento, pero se volvió muy problemática. ¿Qué sucede? Que ya los judíos ven la tradición al mismo nivel que la palabra escrita, que la Biblia. Para ellos la tradición y la Biblia tienen el mismo peso. Y como Jesús dijo, esa tradición es un invento de ustedes y eso no es Biblia, tuvieron problemas. Entonces su tradición todavía lo sesga. No pueden creer en Jesús si Jesús siempre fue en contra de la tradición y lo hizo a propósito. Un ejemplo, los sacerdotes, David, los sacerdotes usaban, ya no ha ido cambiando, el sistema de esas tradiciones, te enseñaba un catecismo Sí. que era impuesto por ellos mismos, por la iglesia católica, sacado supuestamente no, lo sacaban de ahí, de la Biblia, pero en ello había cosas que no estaban en la Biblia. Que eran tradición. Te ponían unos rezos que no estaban en la Biblia. Sí, yo pasé por todo eso. Pero ahora que tengo ese tema, patrona, tú sabes que siempre me llama la atención que la Biblia dice claramente el asunto de no adorarás ninguna imagen. No tendrás ninguna imagen. Exactamente. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica se enfoca tanto en tener cuadros, Tradición. tener todo eso, por estar en la Biblia? O sea, no me cabe. Y volvemos al mismo punto. Eso. Tú no conociste tiempo atrás, de 40 años atrás, ellos tenían mucho más de ahí. Sí. Ellos iban estableciendo por tiempo. Vamos a, por ejemplo, ¿cómo se llama la monja que daba mucho servicio? La Teresa de Calcuta. María Teresa de Calcuta. Pero ellos la endiosaron. Sí. Sí. Endiosaron La canonizaron. Papa, Felipe, qué sé yo cómo, Pío, qué sé yo qué. Sí. Endiosaron unos cuantos. Aparte de lo que ya habían puesto, como Pedro. Sí, el y apóstol Santiago, Pablo. y todos los apóstoles están endiosados. Sí, hay Sí. imágenes. Y de hecho hay grandes oraciones para ellos. Sí. Entonces endiosaron a María, Ujú. la diosa María una diosa. Entonces todas esas cosas. Tiene poder. Sí, una diosa, capaz de Dios. Entonces ellos lo sacan de la Biblia, pero son prácticamente, ustedes saben quién fue María, porque antes no se leía la Biblia. Ujú. La Biblia era para ellos solo. Estaba prohibido. Sí. Y estaba escrita también en arameo En latín. y en latín, que en el español no estaba. Entonces, esas cosas han ido cambiando porque ya la Biblia está abierta. Ujú. Eso es para que Está se para el pueda- alcance de la gente. Sí, está abierta para todo el mundo. Entonces, eso es un cumplimiento y será predicar este evangelio a todo el mundo. Yes. Aunque aún ellos quieran hacerlo, no puede porque tú tienes la Biblia en la mano. Ujú. Pero todavía hay personas que cuando usted le dice que Cristo nació de una virgen, ellos No se creo. asustan. Y ellos dicen que sí, pero que María no tuvo esposo, no tuvo hijos. Sí. Y que ascendió al cielo viva también. Dice. Ellos van todavía cristianos católicos que predican sanidad y todas esas cosas. Para ellos y para ella, cree que María José no fue su esposo. La Biblia lo que dice que Jesús nació siendo María virgen, Sí. porque dice, y no la conoció
hasta que dio a su luz. hijo naciera. Entonces, el hasta quiere decir que después los conoció. Que fue, Sí. Exacto. Y que tuvieron hijos, tuvieron descendencia. Claro, porque la fortuna de una madre es tener hijos de su esposo. Sí. En Israel, por lo menos. Eso Ahora, era algo muy importante. Sí. El hecho de tu dar hijo a tu marido. De hecho, pude ver también que las mujeres se desesperaban cuando veían que no salían ay, embarazadas. sí. Se sentían mal. Eso era un triunfo, tú tener muchos hijos. Decían Era hasta que algo- una maldición. era Era una maldición. exacto, una maldición. Por eso que Jacob le dice, y soy yo Dios. A Raquel le dice, y soy yo Dios que te hizo estéril. Porque se considera una Pero, maldición. muchachos, si el Sanedrín en ese entonces y los religiosos en ese entonces, María le es rebelde a José, menos para aceptar a Jesús. Sí. Jesús nació bajo el matrimonio de José y María. Ujú. Ellos no saben que... Pero yo no claro, había tenido relación. lo saben María y José, Sí. pero ellos estaban desposados. Yes. Entonces, lo único que no había hecho José fue tenerla empadronada. Ujú. No se había ido para la casa. Exacto, no se habían Estaban mudado juntos. casados. Sí. El caso de ¿Cómo Miriam, que casado? ¿No era un compromiso? No, desposado, estaban casados. casado. Por la ya estaba porque el matrimonio se hacía entre familias. Es como aquí, que se hace un asunto civil, pero tú no te mudas de una vez, sino que esperas que se haga la ceremonia. Eran Entiendo. familias pobres y lo hicieron entre familias. Ah, porque en la serie se casan. No te lleves de esa en plena serie. fiesta dije que se iban a consumar matrimonio y después volvían para la fiesta. Y yo y Alexander nos quedamos como que. ¿En serio? Mira, la tradición es tan venenosa que los mismos judíos, que son muy estudiosos de la Biblia, llegaron a invalidar la Biblia por la tradición. Sí, sí. Que Jesús tuvo que decirle, pero ustedes, por su tradición, no honran a su papá y a su mamá, porque la tradición dice que si tú das tu ofrenda al templo, tus ahorros al templo, y honras a Dios, ya eso cumple con el de honrar a tu papá y a tu mamá. Y ellos le decían, los padres le decían, hijo, mira, tenemos tal problema. Bueno, yo no tengo cuarto porque yo di todo lo mío de ofrenda. Y le decían así. Entonces Jesús le decía, ustedes, cumpliendo su tradición, invalidan el mandamiento de Dios. Y así mismo hacen muchas religiones, que es el caso de nuestros hermanos católicos. Tú te preguntarás, ¿y por qué si la Biblia dice eso, ellos hacen tal cosa? Bueno, cuando una tradición se le da el mismo peso que la palabra escrita, se llega al peligro de invalidar los mandamientos que están ahí por lo que te dice tu tradición. Por eso es que Martín Lutero tiene que llegar a la conclusión de incluir en las 5 solas la sola escritura, que decía que la escritura debe cumplirse tal y como está y que no se puede poner la interpretación por encima de lo que está escrito. O sea que si ahí me dice que yo no puedo sentarme en una silla, yo no puedo decir, no, mi movimiento religioso interpreta de eso, que yo no puedo sentarme en una silla blanca, pero sí negra, ¿no? La escritura está por encima de la cultura, de la tradición y de todo lo demás. Entonces los católicos se van para el infierno porque ellos se arrodillan y todo ante... Bueno, la Biblia dice que no podemos buscar a nadie. Exacto. Es No una podemos buscar a cuestión. nadie. Lo que uno sí, que ellos, los feligreses, ¿verdad? Ellos escuchan lo que dice Su líder religioso. su líder religioso y ellos lo creen así. Ujú. Pero no es que están en la verdad. Exacto. Porque uno lo sabe que no están en la verdad. La tradición siempre fue un problema. Siempre. Entonces yo no lo puedo buscar, dice, no, se perdieron. Se perdieron porque creen que María es una diosa. Yo no puedo decir así. Uy, yo no Exacto. soy su corazón como que está. Yo no sé si realmente A ese que quiere llegar, o sea... ellos son idólatras. Porque, lo digo en el caso, porque tú sabes, yo siempre fui católica, mi papá es Ujú. católico, toda mi familia es católica. Y yo me crié en ese ambiente, ¿verdad? Y he conocido personas que toda su vida han sido católicas
gente de buenos sentimientos, por así resumirlo, pero son católicos y realmente Tienen su práctica. tienen sus prácticas, Sí. entonces ahí me falta la duda. Un yo asunto de... por eso que uno- Dios es que sabe. Sí, eso es lo que yo digo, uno no puede estar juzgando a nadie. exacto. Por ejemplo, a mí se murió el más mayor de mis hermanos de un accidente. Él duró 2 horas vivo, según nos dicen, en el hospital. Yo no puedo decir se fue al infierno porque estaba inconverso. ¿Qué sé Exacto. yo lo que pensó Exacto. cuando se vio En el último herido? momento. ¿Me entiendes? Agonizando ahí. Y cuando yo veo allí, yo lo encuentro allí. Pero mira, mi Ah, pues tú hermano, te así, arrepentiste. que es el abuelo de Carlos Williams. Yo no puedo decir eso. Exacto. Entonces, uno no puede buscar a nadie. Esa es la conclusión más difícil. Que Aquí, uno nunca sabe. Efectivamente. ¿Qué hay en el lecho de muerte? Nadie. Nadie puede comprobar eso. Eso no, aún todavía de Barahona que murió ahí en la cárcel de años. Pero fue peleando, pues yo no puedo decirle a él que se perdió. Se perdió. Y si él recordó su tiempo en el momento de agonía, su tiempo cuando él era cristiano. Yes. Eso fue de Barahona, el traficante que murió. Uno nunca sabe. Es una Eso- cuestión. así que las cosas se las dejan a Dios, que Él es el que sabe. Ujú. Entonces miren, Jesús ordena estar preparados porque se va a ser objeto no solo de rechazo, sino también de persecución por causa de Jesús. Jesús asegura que cuando enfrentemos persecución, Dios nos defenderá, que el Espíritu Santo hablará por medio de nosotros, aunque no estemos preparados. Entonces, Miriam, léeme del 17 al 20. Mi Biblia nueva que me regaló la pastora. Del 7 al 20. 17 al 20. 17. Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Y por causa de mí, incluso los harán comparecer ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante las naciones. Pero cuando ustedes sean entregados, ¿hasta cuándo? Hasta el 20. Ok. Cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir ni cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Amén. Entonces, lo importante de esto es conocer que por más que se nos juzgue, que estemos atribulados, tristes, que nos tiren por el suelo. Yo ahora mismo estoy estudiando algunos conceptos de la evolución, porque entiendo que algún día me va a tocar tener que defender mi fe delante de alguien que crea que la vida en la tierra no la creó Dios y que todo fue un producto de evolución de millones y millones de años. Dios dice, no se preocupen, porque cuando se vean en situaciones donde tengan que hablar delante de tribunales, delante de gente intelectuales, delante de personas que quieran cuestionar tu fe, yo pondré palabra en su boca. Y eso fue lo que pasó con Pablo delante del rey. No recuerdo de qué nación bien me llegó eso ahora mismo, pero sí recuerdo, pastora, que ese hombre le dijo a Pablo, si te dejo seguir hablando, casi me convierto. No sé. A Pablo lo llevaron ahí porque estaba haciendo un alboroto, lo llevaron para juzgarlo, y cuando le dieron la palabra, los que estaban ahí casi se convierten al evangelio. Eso es poderoso, y eso es lo que Dios promete. No es que no te va a pasar nada, no es que no te van, que te va a pasar, no es que te va a ir de maravilla, o que nadie te va a criticar ni a juzgar. Es que Él va a estar contigo ahí. La palabra de Dios es escrita por hombre, inspirada por Dios. Yes. Recuerde en el Sinaí, en el monte, ¿verdad? Ujú. Moisés escribía y Dios le hablaba. Y
y Moisés con un palito, así era, escribía en una como forma de piedra, no sé, En tablas. en tabla. Ujú. Y cuando él estaba escribiendo todo lo que Dios le decía, Yes. la mano que fue que usó, la de Moisés, Ujú. un hombre. ¿Y qué hizo Moisés cuando llegó allá que encontró el desorden? Rompió la tabla. ¡Pah! Y yo te mandé a partir, eso es tuyo. Le dijo, mira, tú lo escribiste por ser el tuyo. Ujú. Ahora, una por una. Yo diría que también yo le ayudaría. Sí, porque después de 40 días escribiendo, vuelve otra vez. Una por una. Vas a escribir todo lo que Yeah. yo digo. Tuvo que volver al monte otra vez. No, al monte, tuvo que participar. Con obediencia, escribir una por una. Ujú. Hermano, Eso es un ejemplo de cómo de que De- debemos de manejar la ira. Yes, Es el importante. impulso. que no La creen, situación. que creemos que ya esa Biblia es un libro común cualquiera. No, Ujú. Así creen mucho. no es un libro común cualquiera. Lo que hay, dice, ¿por qué cambian los versículos? No, lo que cambia, La interpretación. la interpretación es la misma. Lo que cambia en el sistema, por ejemplo, si usted está en Oriente, Sí. como la forma de expresiones, Sí. La Es cultura, diferente. el lenguaje. sí. Recuerda, en el latín, el que todo uno tiene un lenguaje diferente. Entonces, eso es lo que va cambiando. Entonces, pero la misma interpretación es la misma, desde el comienzo hasta el final. Eso. Eso es todo lo que cambia. Eso es todo. Aunque las personas son las que varían las interpretaciones. Sí, por ejemplo, ajá, como tú dijiste, Por ejemplo, que Dios dice, ayúdate, Que yo te que yo te ayudaré. ayudaré. eso no aparece en la Biblia. Eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, ellos dicen en las escrituras chinas, y usted va a interpretar esa escritura. No tiene ni punto, ni acento, ni nada. Todo el palito ahí. Son palitos. Hablar de número por letra. Sí. Entonces, son los pueblos que cambian. Entonces, nosotros, el español, que es donde va la Biblia, está como más, que lleva más acento, ¿verdad? Sí, tenemos El puntos español, el español que tiene gramaticales, sí. más letra. Sí, el que tiene más letra. Ayuda Pero es al más otro. letra por eso mismo. Porque, un ejemplo, Jesús. Pero ahí dice, ¿cómo dice? Continúa. Es posible que en una parte no le ponga el acento a la U. Sí. Y puede hacer que lo haga todo corrido así, que era que estaba la Biblia antes. Ujú. Y entonces eso es todo. De hecho, el hebreo no tiene ni siquiera vocales. Y tú ves. O sea, No, para que yo no lo decir tiene. para yo decir que una palabra dice eso, yo tengo que conocer bien el contexto de eso, porque una sola palabra puede significar y lo que hay gente que habla eso. sí, eso lo enseña. No, o sea, que tengan esa lengua en su país. Claro, porque Sí. así que yo hablo. El inglés te dice, por ejemplo. Bueno, yo cuando no tú sé, vayas a yo no sé Israel, que tú inglés, quieres ir. Pero tú sabes el inglés, ¿verdad? Sí. El inglés te dice a ti, esa laptop es mía. Ujú. Pero tú dices, primero te dice mía, Y Sí, al después- revés. la laptop. Entonces, tú lo entiendes así. El inglés es diferente a Sí. nosotros. Y también entra el factor que decía la pastora, que es cultural. En Cultural. inglés, para yo decir que está cayendo un aguacerazo, se dice que están cayendo gatos y perros. Así es que se dice en inglés cuando está cayendo mucha agua. Si tú no sabes culturalmente que ahí se refiere a que está cayendo mucha agua, probablemente tú creas que ellos están diciendo que literalmente están cayendo gatos y perros. Sí, y también nosotros que somos dominicanos tenemos muchas razas. Somos los más mezclados del mundo.
Sí, de todo. Sí. Entonces, esa mezcla nos enseña también lengua. Sí, culturas, costumbres. Por ejemplo, en el Cibao te hablan con la I, en otros te hablan con la L, otros Sí. te hablan con la R, pero otros te hablan con diferente totalmente. Entonces, se debe a una cultura de lengua y raza. Ujú. Eso es todo. Pero así también te dicen de costumbre. Uno te dice caldero, otro te dice esto la paila. Y otro te dice, no, te dice olla. Yo sé que la olla te la considero una cantina, ¿verdad? No, una olla o sea, una olla con el material es más delgado que el caldero. Sí. O sea, me voy a imaginar. Ajá, y ven a creer, hay en parte de San Cristóbal que una olla es un caldero de barro. O que estoy falta de dinero. Mira, el que olla, aprende en español, olla. el que aprende español de cualquier otro país y viene aquí, dice, pues a mí no me enseñan nada. No. Que yo no entiendo qué es lo que esta gente dice. Pues, porque es la diferencia importa mucho. Sí, sí, entonces era así. Entonces, desde el 21 al 23, ¿qué dice Miriam? Desde el 21 al 23. Mira, no voy a hablar demasiado aquí. Sí, pero todo tiene que ver con la predicación. Al final todo, hay que saber todo eso para Claro. predicar. Porque Dale, somos sus discípulos para enseñar a otros. Sí. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Ujú. No se queden ahí. Dice de guapo. De guapo. Dios está conmigo, aquí no va. Que no, ahí no va a pasar nada. Ese es el punto. Ajá, entonces, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro, y al siervo como su señor. Y al dueño de la casa lo han llamado Belcebú. ¿Cuánto más a A los de su ustedes. familia? Si a Jesús le dijeron que era el príncipe de los demonios, ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? No, Jesús, que me están rechazando, pero muchacho, A mí me dijeron tal. si yo que soy tu maestro, me quisieran matar muchísimas veces, y tuve que huir. ¿qué tú esperas? Tuve que salir huyendo de los grupos, pero venga. Si a mí me dijeron falso, que hay gente que se turban cuando le dicen no, que esos milagros son falsos, son del diablo o son de mentira. No se turben, Señor. A Jesús le pasó lo mismo. Entonces Jesús lo que está diciendo, si yo pasé por eso, ¿por qué le sorprende que le vaya a pasar a usted? Entonces, cuando la Biblia nos promete apoyo de Dios, no es que no nos va a pasar las cosas, es que Él va a estar con nosotros. Y cuando Dios está contigo, tú pasas los problemas contentos, como hacían los apóstoles, que lo golpeaban y se iban contentos, felices, porque habían sufrido por la causa del Señor. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una actitud positiva y que prediquemos el Evangelio, no importa qué. Entonces Jesús nos ayuda a comprender por qué a veces somos tratados de esa manera, sufrir tal como Él sufrió, porque el discípulo no es más que su maestro, nosotros no somos más que Jesús. Por lo tanto, si Él fue rechazado, nosotros también seremos rechazados. Entonces, Jesús espera que estemos completamente comprometidos con Él, aunque el camino no sea fácil. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces entremos al último punto, no tema. Esa palabra en la Biblia está sin número de veces. Muchísimas veces. Y vamos a hacerlo rapidito. Entonces Jesús anima a los suyos a no temer ante la persecución, sino ser audaces en la proclamación del Evangelio. Miriam estaba diciendo que si te están cayendo atrás, que corra. Y hay una pequeña anécdota que dice que había una persona que se perdió en el medio del mar y orando le decía: Dios, rescátame y ayúdame. Y Dios le dijo: te voy a ayudar y te voy a rescatar. Bueno, le pasó un barco por el lado. Varón, está perdido, necesita ayuda. No, sigan adelante, que Dios
me prometió que me va a rescatar. Y ya no la llevó. Llegó otro barco, varón, ¿qué pasa? ¿Está perdido? No, sigue adelante, tranquilo, que Dios me prometió que me va a salvar. Pasó el tercer barco y lo despidió también. El tipo murió de hambre y cuando llegó al cielo le dijo al Señor, ¿y por qué tú no me ayudaste? Dios le dijo, varón, pero te mandé 3 barcos y tú no te montaste. Entonces, audacia no es yo dejarme matar porque yo soy guapo y porque yo quiero predicar el evangelio. Audacia era lo que hacía el apóstol Pablo, que decía, yo sé que morir en Cristo es ganancia, pero al mismo tiempo no me quiero morir porque entiendo que vivo soy beneficioso para el cuerpo de Cristo. Vivo puedo ayudar a muchos cristianos. Entonces, ¿quiero morir? Claro que sí, yo quisiera estar en el cielo, pero quiero vivir porque vivo puedo llegar a más personas, puedo predicar el evangelio, puedo educar a mucha gente. Y eso es importante. Yo vi en las redes sociales un mensaje de una persona que primero pasó el que lo iba a presentar al predicador y dijo, señores, ustedes tienen que sentirse agradecidos de Dios porque cada mañana nos levantamos despiertos y eso es un milagro. Hay mucha gente que se levantan muertos y el hecho de que tú te levantes, se levantan muertos. Y después llegó el predicador y le dijo, varón, mire, lo voy a corregir, pero para su bien. A usted les convenía levantarse muerto. Y dice él luego, el deseo mío es yo morirme ahora mismo predicando. Y ve a un varón que está medio orando mucho y le dice, varón, ojalá y te muera. Y ese hombre sintió, yo no sé qué fue lo que sintió ahí, pastor, porque el predicador le deseó la muerte. Dijo, varón, ojalá y te muera, y se revolteó. Entonces, Pablo dice, no, señores, nos es más de beneficio estar vivo para seguir la obra del evangelio. Y si llega la muerte, también es beneficio. Pero ese varón predicando empezó a desearle la muerte a todo el mundo, y que para que se vaya para el cielo. Sí, que varón, ojalá y te muera, le dijo así mismo. Eso está ahí en Instagram. Pero obviemos a esa gente. Yo no sé por qué que le gusta grabar, es que le gusta figurear. Sí, sí. No, yo sí estoy de acuerdo con que grabe, pero no todo el mundo que se grabe. No, vale. Como que verdad, como que debería como que de seleccionar lo que sí, lo que no. Vamos a concluir con estos puntos. El Señor revelará todo, justificará los suyos y revelará el crimen de aquellos que pensaron que lo habían escondido. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Sí, Señor. El mensaje glorioso de Jesús debe ser proclamado públicamente. Ya no se metan en camino de gentiles. Ahora es ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. El pueblo de Dios no debe temer a los hombres ni al enemigo de sus almas. ¿Por qué? Porque el hombre te puede matar, pero no puede agarrar tu alma y echarla al infierno. Dios sí. Entonces tememos a Dios primero que a los hombres. El llamado es temer a Dios, quien es capaz de destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno, como habíamos mencionado. Entonces Jesús alienta a los suyos a no temer por las siguientes consideraciones. Que Dios cuida a su creación. Si Dios alimenta a los pájaros del cielo, si Dios cuida a los animales, ¿cuánto más a nosotros? Que Dios cuenta incluso los cabellos de nuestra cabeza. Quiere decir que si Dios tiene tanto enfoque en nosotros que aún sabe cada pelito que hay en nuestra cabeza, ¿cuál es nuestra limitante de confiar en Dios? Que Dios nos ama y valora nuestra vida. Dio su Hijo para que seamos salvos. Ese es el mayor afecto que puede recibir un hombre o una mujer. Que hay que confesar a Cristo y no negarlo para no arriesgarnos cuando llegue el fin. Yo quiero que Miriam me lea el 32 y el 33 ya para concluir. ¿Qué dice Mateo 10, 32 y 33? A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera
Entonces, la clave es confesar al Señor, predicar al Señor, hacerlo público, compartir el mensaje de salvación. ¿Van a traer problemas esas enseñanzas? Sí. ¿Va a traer repercusiones? Sí, muchísimas. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Así que